trenes, pero había ciertas secciones cuando viajaba en el tren que se vaciaba todo y entonces todos empezaban a moverse para adelante. Prometo que no muerdo ni nada por el estilo. Juan capítulo 17, vamos a estar mirando en esta noche, a medida que nos vamos acercando a la crucifixión del Señor Jesús, algo tan importante lo que es que Jesús glorifica al Padre. Y para glorificar al Padre, vamos a estar observando qué es lo que representa la oración para ti. ¿Qué representa para ti? Pues este capítulo 17 es una oración que el Señor eleva a su Padre en un momento que ya estaba por despedirse, en cierta manera, de sus discípulos por un tiempo temporario, 3 días, estar enterrado allí en la tumba. Pero la oración, cuando empiezo a mirar, por ejemplo, lo que está escrito en la palabra de Dios, el salmista dice lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. El salmista también escribe: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La oración es algo que Dios espera de nosotros. El Señor a Jeremías le dijo: clama a mí, yo te voy a responder. El mismo Señor Jesucristo dijo que oráramos en todo tiempo, velen en oración. Pablo dice: oren sin cesar. Y hay oraciones que podemos ver en la Biblia que son maravillosas, que nos pueden ayudar a poder comprender las cosas maravillosas de Dios, el impacto que causa una oración. Por ejemplo, Elías, por 3 años y medio no había llovido y Elías oró y cae lluvia. La oración podemos hacerlo en todo lugar, es un privilegio maravilloso. ¿Sabes que Jonás tuvo una reunión de oración en la panza de un pez? Y uno dirá: ¿cómo es eso? Pero ya después de 3 días, Jonás no aguantó más y empieza a orar en esa panza de aquel gran pez. La palabra nos dice en el Nuevo Testamento que Pablo oraba constantemente por todas las iglesias, que era una carga tremenda emocional la que él sentía por cada una de las iglesias. Y dice que se la pasaba orando todo el tiempo por cada una de ellas. El Señor Jesús nos dice que estuvo orando durante toda una noche antes de escoger a los 12 apóstoles. Se pasó la noche entera orando, pidiendo a Dios por estos 12 que él iba a escoger. El Señor Jesús oró antes de multiplicar los panes y los peces, dando gracias al Señor. El Señor oró dándole gracias a su Padre cuando estaba por resucitar a Lázaro. Y aquí la oración en el capítulo 17 es una oración que yo he estado observándola, es una oración tan sencilla pero tan profunda. Es una oración que habla de una relación íntima con su Padre, entre Padre e Hijo, y que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos comprender los maravillosos detalles que encontramos aquí en esta oración que vamos a observar en el capítulo 17. Y vamos a ver algunos principios que creo yo que nos van a ayudar a meditar en la importancia de la oración, si es que no lo hemos hecho todavía. La oración es un privilegio maravilloso que los hijos de Dios tienen en poder hablar a Dios Padre, que nuestro Padre está con un deseo tremendo de escuchar nuestras voces. Y vamos a ver en el versículo número 1 el primer punto con respecto a cómo Jesús glorifica al Padre. El primer versículo dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti.
Ahora, hay algo que a mí me impacta, es con respecto a estas palabras, la hora ha llegado. En varias ocasiones hemos estado mirando en Juan, en el Evangelio según San Juan, que él decía, mi tiempo no ha llegado. Lo hemos visto del capítulo 2 en adelante, mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Y ahora, estando con ellos, les dice que la hora ha llegado, el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado en que Jesús había lavado los pies de los discípulos. El tiempo pasó en esa noche después de haber cenado. Compartieron un momento, considero yo, de mucha tristeza, porque en medio de aquella cena, Judas se levantaba para irse a tener su reunión con el Sanedrín y poner los últimos detalles de la entrega y lo que es el rechazo de él hacia este Señor que tanto lo había amado. Esa traición, vemos nosotros que se fue a preparar ante este grupo cómo buscar de poner a Cristo Jesús en juicio, ponerlo a juicio. El Señor Jesús le está hablando, como hemos dicho durante varios mensajes, palabras de consuelo. Interesante de notar que aquel que necesitaba el apoyo era el que estaba dando apoyo a los demás, a estos 11 discípulos que estaban ahí. Vemos de que él está hablando de que él iba hacia el Padre. Le dijo, confíen en Dios, confíen en lo que les estoy diciendo, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Mientras tanto, vemos nosotros en esta oración la guía. En esa conversación de esa noche vemos la guía del Espíritu Santo, el compañerismo del Espíritu Santo. Vemos que podemos tener el compañerismo con Él y el Padre se ve a través del amor que nosotros tengamos hacia su palabra. Habíamos visto que Él es la viña y nosotros somos las ramas, que la salvación y vida eterna se basan nada más que en una relación basada en obediencia, de no estar apartados del Señor. En la obediencia, Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y Jesús estaba por enseñar en unas horas todo lo que había vivido, todo lo que había predicado anteriormente, les está compartiendo ahora en cuanto, o iban a ver estos discípulos en cuanto a su muerte, en cuanto a su sufrimiento, de que todo esto era el plan de Dios para que el Hijo pueda glorificar al Padre. La cruz estaba allí en medio del camino para exaltar a Dios Padre en cuanto al plan de salvación y la redención de la humanidad. Si ustedes, por ejemplo, ven, lo hemos observado hace unas semanas atrás en el capítulo 12 de Juan, y versículos 12 y 13, ¿se acuerdan ustedes la entrada triunfal en Jerusalén? Que habían grandes multitudes que habían seguido, habían venido a la fiesta, y al oír que Jesús venía a Jerusalén, nos dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y fíjense en ustedes estas palabras, el Rey de Israel. El Rey de Israel. El versículo 16 de ese mismo capítulo dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Cuando miramos y observamos, por ejemplo, lo que dice Lucas, en el capítulo 19, verso 11, dice que ellos estaban esperando que el Señor Jesucristo instalara el reino en ese momento en que ellos estaban viviendo. Ellos pensaban que el reino iba a ser establecido en ese mismo instante. Estaban viendo las multitudes que lo seguían, estaban viendo de que hay un apoyo. Y ustedes tienen que entender una cosa, que estos discípulos estaban observando todo esto. Estos discípulos observaron cómo aquel Sanedrín, los fariseos, los escribas,
Lo rechazaban constantemente y el Señor, cuando estaban tomando piedras para apedrearlo, caminaba en medio de ellos como diciendo, la hora no ha llegado. En Hechos capítulo 1, versos 3 y 6 nos dice de que estuvo 40 días hablando acerca del reino. Y estaban todos allí preocupados, ¿cuándo va a ser el que vengas a establecer tu reino? Y por eso, cuando vemos, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 6, versículo 15, cuando el Señor alimentó a las multitudes? Nos dice la palabra que quisieron tomarlo para hacerlo rey. Y el Señor se apartó de ellos porque Él no vino para establecer el reino por ahora. El asunto es que hay una obra que la iglesia necesitamos entender. Lo que más le importa a Dios es la salvación de las almas de este mundo. Y podemos entender esas palabras tan fuertes cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pablo le dice a Timoteo que oremos por todos los hombres porque Dios desea que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Pedro escribe en sus cartas, nos dice a nosotros de que si Dios, el Señor Jesucristo no ha regresado todavía es porque está en espera de que gente vengan y procedan al arrepentimiento. Querían deshacerse, lo que estamos viendo aquí es que querían deshacerse del Imperio Romano. Si lo ponen al Señor Jesús como rey, estaban declarando, hemos encontrado al Mesías, este es el Mesías, el ungido de Dios que habla las Escrituras. Entonces estaban diciendo, bueno, tenemos al rey, y se acuerdan ustedes, estaban discutiendo a ver quién iba a estar a la derecha, a la izquierda. Había como una fiebre con respecto a esto del reino. Y que el Señor Jesús estuviera hablando de su muerte y crucifixión, mis hermanos, esto estaba ajeno de la mente de ellos, estaban entristecidos. Que el Mesías fuera puesto a muerte, cuando representaba que el Mesías, al estar el Mesías, todos los reinos iban a estar sujetos a Él como Rey de reyes y Señor de señores. Y en este contexto, nos dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús. Lo que les digo desde el capítulo 13 hasta aquí, donde vamos a entrar en el capítulo 17, lo ubica todo dentro de una oración. Y vamos a mirar en esa oración. Porque levanta los ojos al cielo y dice, Padre, está hablando con el Padre. La oración es hablar con el Padre, es hablar con Dios. Y fíjense, en primer lugar, vamos a encontrar aquí un resumen de todo lo que hemos visto del capítulo 13 hasta acá. Punto número 1, de ir al Padre, versos 11 y 13 de este capítulo. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Yo voy a ti. Versículo 13, pero ahora voy a ti. Está hablando de que iba a ir al Padre. Lo segundo que vemos aquí es con respecto al gozo de los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor había dicho, mi gozo les voy a dejar, mi gozo les voy a dar? Y vemos en el versículo número 13, donde dice, pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, para que tengamos el gozo cumplido en nosotros mismos, que es lo que habíamos visto en el capítulo 16, verso 24. Estamos viendo también por igual en el versículo número 14 de que el mundo los iba a aborrecer y les dijo él, todo esto les van a hacer, en el capítulo 15, todo esto les van a hacer porque si a mí me lo hicieron, a ustedes también, y está hablando del odio que el mundo iba a sentir hacia estos discípulos. En cuarto lugar, está hablando de la separación entre el mundo y los creyentes. Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos en quinto lugar la verdad de la cual él ha estado hablando durante todos estos capítulos del 13 en adelante, y nos dice en el verso número 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por último vamos a encontrar en el verso 23 de este capítulo 17, en lo que respecta a Cristo en nosotros, verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
Así que vemos que Cristo está aquí queriendo reafirmar a estos discípulos a través de esta oración que Él está pidiendo al Padre. Los quiere reafirmar en todos estos puntos que Él ha estado compartiendo desde el capítulo 13 en adelante. Reafirmarlos de que el Señor siente amor por ellos. Reafirmarlos en el sentido de que Él va a proveer para ellos paz. Está reafirmando al darle el gozo, le está diciendo van a tener poder en el Espíritu Santo y van a tener una relación personal con el Padre a través del Espíritu Santo. Y todo esto lo vemos nosotros en esta oración. Y vemos al Señor Jesús, dice allí que levantando los ojos, una postura común, lo podemos encontrar en Marcos 6, donde dice que el Señor levantó sus ojos hacia el Señor. Esa postura de levantar los ojos al Señor era para bendecir a Dios, para saber que todas las cosas buenas proceden de arriba. Por eso Pablo nos dice y nos indica a nosotros, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Santiago dice, todo don perfecto desciende de lo alto. Y cuando estamos entonces observando al Señor Jesucristo levantando sus ojos al cielo y orando por aquellos discípulos, estamos notando que ese levantar nuestros ojos al cielo, mis hermanos, es de observar la dependencia que tenemos y deberíamos de tener todos nosotros que dependemos de Dios y por eso Jesús se está dirigiendo al Padre en esa manera. Ahora, cuando Él está diciendo aquí, levantando los ojos al cielo y diciendo Padre, yo quiero que entiendas una cosa. Para el judío esto era algo ajeno. Que el ser humano se pueda dirigir a Dios como Padre era una cosa ajena a todos ellos. Si ustedes ven, por ejemplo, la Biblia de los judíos, los hebreos, ustedes van a ver que tienen la G, si está en inglés, hay una rayita y después la D, porque tienen temor de mencionar el nombre de Dios. Y el Señor está hablando aquí, Padre, la hora ha llegado. En esa unión, déjame decirte, podemos notar aquí la hora ha llegado. El punto céntrico en cuanto de la historia está basada, ¿saben qué? En la cruz del Calvario. En esa cruz del Calvario representa la sangre, la muerte de Jesús, de que Él se iba a hacer pecado por todos nosotros. El centro de la historia de la humanidad, aunque ustedes no lo crean, está basado en esa cruz hace 2000 y algo de años atrás. ¿Por qué? Porque allí, en aquella cruz, para que ustedes puedan entender un poco, la hora ha llegado y que el Hijo iba a glorificar al Padre a través de estar crucificado en aquella cruz, representaba que Él se iba a hacer pecado por todos nosotros. Que los pecados de todos nosotros iban a ser puestos en Él. En aquella cruz nos dice Pablo en Colosenses capítulo 2 que el acta de los decretos que nos era contraria, el Señor la clavó allí en la cruz. ¿Sabe lo que eso quiere decir? El acta, aquel documento que nos dice todos nuestros pecados, todo lo que lo malo tuyo y lo mío fue puesto en aquella cruz. Y dice que la quitó de en medio por la sangre derramada en la cruz del Calvario. La cruz es el centro de la historia de la humanidad, el punto céntrico de lo que está escrito en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que allí iba a ser molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz, el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros, iba a ser puesto sobre Él, lo intercambiaba el castigo por darnos a nosotros paz. La palabra de Dios nos dice también que en esa hora Satanás quedaría sentenciado en derrota para siempre. La cruz es un punto céntrico en que Jesús iba a glorificar al Padre. Dice que triunfó sobre ellos, Pablo declara esto, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, fíjense en ese versículo 1 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En Juan 7 Jesús había dicho, yo no busco mi gloria, sino la gloria del Padre. Estoy buscando la gloria de aquel que me envió. Y esto es algo que yo considero que cada uno de nosotros
estemos observando, mis hermanos, que cómo podemos glorificar al Padre, cómo podemos glorificar a Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. Capítulo 13 de Juan, ustedes se acuerdan, él dijo, la gloria es para el Padre, todo lo que hago es para la gloria del Padre. El Señor dijo en el Antiguo Testamento, a ningún otro voy a dar mi gloria. ¿Por qué? Porque Él solo la merece. La palabra del Señor dice, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. La hora estaba llegando para que el Hijo del Hombre fuese glorificado. Y Él está diciendo aquí la gloria que tuve contigo antes. Antes. Y la que iba a mostrar y la que va a mostrar cuando Él regrese va a ser una cosa impresionante. Saben, esta mañana estamos hablando de, y quiero dar un pequeño anuncio ya entre medio de este mensaje, con respecto a lo que tratamos en esta mañana. Si no has tenido la oportunidad, por favor, escúchalo allí en Facebook o si no en Spreaker, porque hablamos de la segunda venida del Señor y yo creo que dimos algunos puntos, pasamos aquí en la pantalla con respecto a cómo el mundo se está preparando y los gobernantes están ya describiendo. Me llamó la atención, mi hermanita posteó ahí en el Facebook que entrando a California, ¿sabes a cuánto vio la gasolina? Le sacó una foto y la posteó, 5,89. 5,89. Y en el vecindario donde está ella, está a 5,45 centavos. Así que no me extrañaría a mí que mañana tengamos alguna noticia por acá en Las Vegas, porque si por allá pegó, acá no creo que va a tardar en venir por acá. Así que considero yo que venden caballos bien baratos. Yo estoy pensando en ir con Dina a buscar uno último modelo. Si no, Walmart tienen patinetas y bicicletas, cantidad de bicicletas. Así que nos va a venir bien, no lo veamos todo negro y oscuro, ¿no es cierto? En Juan 17, versos 4 y 5, fíjense, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Y cómo se glorifica el Señor? ¿Cómo glorifica el Señor al Padre? ¿Cómo se glorifica Él a sí mismo? El versículo número 10 nos dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo Jesús glorifica al Padre al estar Él en nosotros. ¿Por qué? Porque le damos ahora, al entender lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, que nos perdonó de nuestros pecados, que nos dio el Espíritu Santo. Mis hermanos, nuestra vida tiene que estar dedicada para darle la gloria solamente a Él. Y hay algo tan lindo que yo veo aquí, te he glorificado en la tierra. En este tiempo que he tenido estos 33 años de estar en la tierra, te he glorificado. Y no solamente eso, he acabado la obra que me diste que hiciese. He sido glorificado, es glorificado en nosotros. Ahora, ¿de qué manera es glorificado en nosotros? Vean en el versículo número 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora hay algo interesante con respecto a lo que veo aquí. Porque dice tuyos eran. ¿Y qué me están diciendo a mí tuyos eran? Tiempo pasado, ¿no es cierto? Tuyos eran y nos lo dio o nos dio hacia el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan 6, vamos a repasar un poquitito esto que estamos viendo aquí, porque es algo, vuelvo a repetir, en esa oración que está glorificando con los suyos. Vamos a dar un poco de explicación a lo que estamos hablando, pero en el capítulo 6, versos 38 y 39, nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Jesús glorifica al Padre por medio de la cruz, y esto está reflejando, por un lado, mis hermanos, el amor de Dios, y por el otro lado está reflejando la justicia de Dios. Allí se muestra la sabiduría de Dios en la cruz del Calvario, en su plan para redimirnos, para pagar por nuestros pecados. Mis hermanos, en unas horas se iba a determinar lo que es el futuro de la eternidad de todos nosotros. En ese momento se estaba determinando el futuro nuestro para todos aquellos que creyesen en Él. El verso número 2 de Juan 17, vemos la gloria reflejada en el derecho dado a Jesús. ¿Cuál es ese derecho? Fíjense en cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús glorifica al Padre en distintas maneras. Hemos leído en estas semanas, en estos meses, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que fíjense en que la gloria reflejada en el derecho dado a Jesús, que Él nos da la vida que tiene el Padre. En segundo lugar, vemos allí la gloria reflejada en el derecho dado a Jesús, en que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo entregó a Cristo Jesús. Le has dado potestad, versículo número 2, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Y qué es lo que nos ha dado? Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por otro lado, vemos nosotros que también le fue dada el derecho de tomar juicio, que es lo que nos dice en Juan 5 y el versículo número 27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y Juan escribe entonces el tema central con respecto al Evangelio, de que en Cristo Jesús está la vida eterna. Fíjense, vamos a ir al capítulo 20 de Juan y versículo 31. ¿Por qué Juan escribió esto? ¿Por qué escribió este Evangelio? Y fíjense en lo que dice en el capítulo 20 y verso número 31. No dice, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene también vida en sí mismo. Déjame decirte, nadie le quitó la vida al Señor, Él mismo la puso de su propia voluntad. Nadie se la quitó al Señor. Te voy a decir, no fueron los romanos los que le quitaron la vida, el Señor la entregó voluntariamente. Y todas estas cosas, nos dice Juan, quiero que crean que Cristo, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna. Mis hermanos, Juan está tratando de manifestar y de dar a conocer a Cristo Jesús como el dador de la vida, el que puede dar vida eterna. Lo otro que vemos, la gloria reflejada en la relación que ofrece Cristo Jesús. La gloria reflejada en la relación que ofrece. ¿Qué es lo que ofrece? El versículo 3 nos dice a nosotros de Juan 17, esta es la vida eterna. Y fíjense, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Fíjense, que te conozcan a ti. Y yo no estoy hablando de conocer a Dios intelectualmente, porque hay mucha gente que conoce a Dios intelectualmente. Hay mucha gente que conoce a Cristo Jesús intelectualmente. Si ustedes le preguntan, ¿sabes quién es Jesús? Y te va a decir, sí, era un carpintero, murió en una cruz. Hay mucha gente que conoce intelectualmente a Cristo Jesús, pero en una relación personal, allí es otra cosa. Porque el Señor mismo, aquellos que le conocen, fíjense, hay una manera de conocer quienes conocen al Señor. Y yo no estoy aquí para apuntar con el dedo ni nada por el estilo, pero la Escritura misma
te puede decir, si vas a hacer una evaluación propia de si conoces al Señor intelectualmente o si lo conoces en una manera personal, está basado en esta relación. Y en esta relación que te conozcan a ti. ¿De qué manera? Bueno, el Señor lo dijo allí en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero las ovejas conocen la voz del Señor. Las ovejas entienden la palabra que el Señor está dándonos a nosotros a través de estos evangelios y también de toda su palabra, pero más que nada en los evangelios, en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros podamos entender, lo que el Padre dijo, vino a traernos a nosotros. Y mis hermanos, es un conocimiento en el cual nosotros conozcamos de que somos pecadores y que necesitamos recibir perdón. La vida eterna es una vida, déjeme decirle, es una cualidad de vida. No solamente en calidad, porque uno dice eternidad y uno piensa, oh, no muero nunca. Pero la vida eterna es una cualidad de vida. ¿Cuál es la cualidad de vida? Porque es una realidad en el presente. En estos momentos, mis hermanos, podemos nosotros como hijos de Dios, yo no tengo que esperar hasta morirme para tener vida eterna. Yo tengo vida eterna mientras estoy vivo ahora. Y esto es algo que nadie me va a poder quitar porque estamos en la mano de Dios. Tenemos un conocimiento del Señor Jesucristo y al conocer al Señor Jesús podemos seguirlo. Estamos hablando de la vida en abundancia ahora. Yo no estoy hablando de cuando venga el Señor o cuando vayamos hacia Él. Mis hermanos, sí, va a haber una vida en abundancia porque estamos con Él. Estamos viendo una calidad de vida increíble como nunca nos imaginamos. Nos podemos imaginar nosotros cuando estemos en la gloria de Él. Y hay veces que personas tienen miedo a morir. Bueno, ¿quién no va a tener miedo a morir? Pero ¿sabes qué? Él vino para quitarnos el temor de la muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos espera? Que te conozcan a ti. ¿Qué es lo que necesitamos conocer de nuestro Dios? Mis hermanos, Dios quiere que conozcamos ahora por nuestro entendimiento, que disfrutemos ahora por medio del entendimiento todo aquello que es nuestro. ¿Qué es nuestro? Vida en abundancia. ¿Qué es nuestro? Tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es nuestro? Tenemos la palabra de Dios que necesita abundar, morar en nosotros en abundancia dentro nuestro. Tenemos la mente del Señor Jesucristo. Tenemos lo que es su compañerismo todo el tiempo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar. Y mis hermanos, en esa aflicción yo quiero que observes, es una cosa maravillosa con respecto al Señor Jesucristo, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido solos? El Señor Jesucristo estaba por ser abandonado por todos. Les había dicho, ¿saben qué? Ustedes van a ser esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar solo. Y algunos dirían, bueno, pero no son sus amigos. Pero hay algo que el Señor dijo y a mí, qué lindo, les vuelvo a decir, qué palabras de aliento, mis hermanos, que nos da el Señor a través de estos capítulos que estamos mirando. ¿Sabes por qué? Porque esto no lo cubrimos la semana pasada, pero lo quiero incluir en esta noche. Y es lo siguiente, ustedes todos van a ser esparcidos, pero el Señor dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. ¿Te has sentido solo en alguna ocasión? Y hay veces que tienes a tu familia, pero sin embargo sientes esa soledad. ¿No es cierto? Quizás tengas a tus hijos, quizás tengas a tus padres, y aún así te has sentido solo. Y uno dice, ¿cómo voy a seguir adelante si me siento solo? No voy a poder, y el Señor está diciendo, sí vas a poder. Porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos los días hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los días yo voy a estar con ustedes. Y sabes, cuando yo miro lo que está el Señor diciendo aquí, qué hermoso esta oración que Él está orando. Que esta es la verdadera vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado todo lo que es nuestro por medio de Cristo Jesús. Ahora hay algo más. Pues en el verso 4 nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La gloria se ve reflejada en terminar lo que él había empezado. ¿Qué fue lo que había empezado? ¿Qué fue lo que empezó? ¿Sabes? Ve conmigo a Filipenses, un pasaje muy conocido por nosotros, pero Filipenses en el capítulo número 2, ¿qué es lo que él empezó? Y sabes, en el capítulo 2, versos 1 al 8 nos dice lo siguiente por medio del apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, la gloria reflejada en terminar lo que había empezado. ¿Sabes? Yo me pregunto, y tengo la contestación con respecto a la cruz, pues yo quiero que sepas una cosa. Este Cristo, nos dice Colosenses 1, versos 15 en adelante, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan capítulo 1 también dice lo mismo. Nada de lo que existe pudiera existir si no fuera porque Cristo Jesús lo creó. Y Él es el creador, esta sabiduría increíble de este Cristo Jesús, mis hermanos. Las galaxias, la hermosura de ver estas galaxias, de ver las estrellas, los distintos colores, de ver lo que es el universo impresionante, impactante. Y que este Jesús es el que hizo todo esto. Este creador del cielo y la tierra y toda la hermosura que hay aquí en la tierra. Es un despliegue de la sabiduría increíble de este Cristo Jesús. Y mis hermanos, este Cristo Jesús, siendo quien Él es, el Creador, dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y se despojó y dice que se humilló de tal manera que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, el creador del cielo, de este universo increíble, que Pilato tuviera el valor de siquiera mirarlo a Cristo y decirle, yo tengo autoridad de ponerte a muerte o de darte libertad. Sí, Pilato, cómo no, si le tenías miedo a todos los demás. Porque cuando empezaron a gritar, empezó, como decimos nosotros, empezó a arrugar. Él no tenía ninguna autoridad. Cristo voluntariamente se dio. Él le dijo a Pedro, a sus discípulos, le dijo, ¿saben qué? Yo pudiera pedir ahora en este mismo instante 12 legiones de ángeles y se acaba el imperio romano. Pero para esto he nacido. Y fíjate que la gloria reflejada en terminar lo que Él empezó, nada podía impedir lo que ya estaba trazado. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos. ¿Qué es lo que había comenzado? ¿Qué es lo que comenzó? Porque cuando empiezo a observar, mis hermanos, que dice aquí que he acabado, ¿qué es lo que estaba acabando? ¿Sabes? Estaba acabando lo que dice en estos versículos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabes? Cuando vemos nosotros
lo que Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, lo que dice, persuadido en esto, estoy bien persuadido en esto, estoy bien convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de la redención. He acabado la obra, mis hermanos, la hora ha llegado. Y estaba diciendo que entiendo un poco. ¿Sabes por qué? Porque Hebreos 12, verso 2 nos dice esto. Por el gozo puesto delante de él. El gozo puesto delante de él. ¿Sabes que la cruz, por más dolor y las gotas de sangre que derramó su frente, la agonía de recibir el castigo, aún en esa agonía, mis hermanos, él estaba mirando la cruz y estaba mirando el gozo puesto delante de él. Él estaba gozoso de tomar aquella cruz. ¿Por qué? Porque la obra que había comenzado habría que terminarla. ¿Cuál era la obra que tenía que terminar? Era que Él tenía que morir por cada uno de nosotros y demostrar cuánto nos ama. Y mis hermanos, que Él tuviera gozo de ir a una cruz por mí. ¿Cómo, bendito Cristo? Estaba gozoso de tomar la cruz, de que lo insultaran mientras iba caminando con la cruz. Y sufrí la vergüenza para terminar la obra que el Padre le había dado. Oh, mis hermanos, qué lindo que es nuestro Señor. Qué maravilloso, Él vino para terminar la obra que había comenzado. No había nada que lo iba a echar para atrás. Él sabía los golpes que le iban a dar. Si a ti te mostraran una película de cómo vas a morir, ¿cómo te sentirías tú con la angustia? Bueno, el Señor ya sabía. Este es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que iba a ser entregado en manos. Él estaba sufriendo. Pero dentro de ese sufrimiento había gozo de querer terminar la obra, porque estaba la salvación de nuestras almas. Bendito sea mi Cristo. El gozo puesto delante de Él. Mis hermanos, ¿sabes? Yo me pregunto, ¿tu vida le da sentido a la vida que tienes? ¿Tiene sentido? ¿Tiene un propósito? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y conocer qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mis hermanos, tendría que haber una gratitud tremenda, tremenda. ¿Sabes por qué? Porque en esa gratitud tremenda tenemos vida eterna, no la merecemos. ¿Cuánto te salió a ti? ¿Cuánto te va a costar a ti la vida eterna? No te sale ni un centavo. Gratuitamente Dios te da la vida eterna. No te sale nada, pero Dios te la da porque te ama a ti y me ama a mí. ¿Qué podemos esperar, mis hermanos, en esa obra que ha comenzado? Donde el Señor está, allí vamos nosotros. Y esto nadie lo va a poder impedir. El Señor ya somos suyos y vamos hacia Él. Por último, la gloria merecida en el versículo 5 del capítulo 17, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan escribe esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. La gloria siempre ha sido suya. Siempre ha sido suya. Se humilló, se hizo pecado por nosotros, se hizo humano, vino a tomar parte en el tiempo. Déjame decirte, vino a tomar parte, el Eterno vino a ser parte del tiempo. Vino para morir, para dar vida. Vino para morir, para darnos vida a nosotros. Y el Señor está elevando esta oración. Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo pueda glorificarte a ti. Y el Señor nos dice a nosotros, está orando por cada uno de nosotros, ¿sabes? ¿Y cómo sé eso? Porque lo vamos a ver, si Dios lo permite, la semana que viene. Porque en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor ya nos había incluido a todos nosotros en este futuro, que todavía nos queda vivir si es que Dios nos da vida. Déjame decirte, ya están incluidos todos los que van a venir a conocer a Cristo Jesús por medio de nosotros. Y la iglesia, mis hermanos,
Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, es para traer, hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nada hagamos por contienda o por vanagloria nuestra, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu, quien está en nosotros. ¿Sabe? Esta oración a mí me ha emocionado en esta semana porque yo digo, qué lindo este Jesús orando por los suyos antes de que fuera a ser golpeado. El Señor Jesús, fíjense en ustedes, está orando por los suyos antes de que Él fuera a ser azotado y fuera a ser crucificado. Vuelvo a repetir, ¿qué es la oración para ti? ¿Y qué representa para mí? La oración es la comunión con el Padre. ¿Cuánto tiempo dedicamos en hablar con el Padre que tanto desea escucharnos a nosotros? Yo te digo, lo he dicho antes, yo con mis hijos es una bendición tan maravillosa la que Dios me ha dado de tener a estos dos. El corazón mío late cuando los veo. Son una bendición hermosa. Sentir su voz, hago fiesta. Que uno de nuestros hijos esté en California, usted no sabe el sufrimiento día por día. Pero le doy gracias al Señor que Dios lo está usando allá donde Él está, porque está enseñando a los jóvenes en la iglesia donde Él está asistiendo ahora y le doy gracias al Señor. Si yo siento esto, ¿qué no sentirá el Padre por cada uno de nosotros cuando hablamos con Él? No despreciemos los minutos que tenemos de hablar con Él, porque Él está ansioso de escuchar nuestra voz, así como yo me desespero cuando no hablo con mis hijos. Lo que no sentirá Dios, que su amor es perfecto. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Que Él tome tiempo para nosotros, que Él piensa en nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. Y mis hermanos, no despreciemos ese amor. Valoremos de decir, Señor, no veo la hora, quiero llegar a la casa para hablar contigo. Quiero expresar mi gratitud como hijo por ser un padre tan lindo. Quiero conocerte, Señor, más. Quiero conocer más de todo lo que tienes que ofrecer, porque es algo grande y maravilloso. Y sabes que el corazón del Padre, cuando está allí mirándote, en esa posición de estar arrodillado allí o al lado en la mesa, donde sea, mis hermanos, y estar hablando con el Padre, traer gloria al Padre a través de una oración y decirle gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tener tanta misericordia hacia mí, que yo no merezco, pero tiene tanto amor por mí, que es algo que, ay Dios mío, yo no sé si ustedes pueden disfrutar de ese amor y de decir, ay, se puede sentir qué lindo es ser amado por Dios, que aún siendo yo imperfecto y siendo pecador, Dios me ama tanto y que quiere escucharme. Mis hermanos, que tengas esta oportunidad cuando llegues a tu casa, de poder decir, Padre, gracias por la vida que me has dado. Y hay tanta gente que no tiene esta paz, no tiene este gozo, y nosotros la tenemos. La podemos disfrutar. Y podemos decirle, Señor, por favor, pon a alguien. ¿No quieres compartir esto? Pon a alguien en mi camino que yo le pueda compartir de Jesús. Porque es lindo la salvación que nos ha dado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y allí en el lugar donde tú estás, por favor, dile lo que sientes en tu corazón en este momento. Y sabes, no hagas oraciones repetitivas, no, dile una oración que brote de un corazón que tiene deseos de hablar con Dios en este momento y decirle, Padre, gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias por haberme dado a tu Santo Espíritu. Gracias porque soy tuyo y porque tu compañía es conmigo.
Amado Padre, allí en el lugar donde están cada uno de mis hermanos sentados, Señor, hay corazones que están agradecidos por lo que nos has traído en esta noche, de ver en el corazón de Jesús cuántas palabras de aliento. Él estaba por ser crucificado y sin embargo quiso alentar a estos hombres. Bendito Dios, que podamos apreciar a Cristo. Y en esta noche es mi deseo, Señor, que como iglesia, como hijos tuyos, podamos decirte toda gloria, toda honra, sea para ti, para tu Hijo, para tu Santo Espíritu. En esta noche estamos aquí, nuestro corazón, tú lo estás mirando nuestros pensamientos. No hay nada que podamos esconder de ti. Y en esta noche, Señor, gracias, sinceramente. Escucha, por favor, a tus hijos en esta noche, te lo ruego. Y escucha la gratitud que hay en sus corazones, como lo hay en el mío. Y Padre, que no sea nada más que esta oración, que podamos llegar a nuestros hogares, podamos tomar un tiempo de estar arrodillados al lado de nuestra cama o allí en la cocina, pero que podamos tener un tiempo, porque tú quieres pasar tiempo con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Y te ruego ahora, bendito Padre, que tu palabra también toques a los niños y toques a los jóvenes que han escuchado tu palabra, que tú te glorifiques en esta tu iglesia. Nos vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos, Señor, en quietud, en paz, Señor, y con el gozo. Protégenos de todo mal hasta que lleguemos a casa y que podamos en esta noche tener una buena noche de descanso, meditando en lo que acabamos de escuchar. Y nuevamente, Señor, gracias por ser tan bueno. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.